Hola, mi nombre es Daniel Vidales, estudiante de Ingeniería de Sistemas del programa 54437, junto con mi compañera Amy Juliana Salazar. Aquí les vamos a presentar el script del proyecto final de bases de datos. Lo que vamos a hacer es ingresar con el usuario system y llamar al script. Listo. Lo primero que vamos a hacer es crear una table space que se va a llamar biblioteca con un tamaño de 100 megas. Aquí le vamos a colocar la ubicación donde va a quedar alojada el espacio lógico. Entonces vamos a crear el table space, ejecutamos este comando con system, creamos la table space. Acá podemos revisar que quedó creada la table space. Aquí lo siguiente que vamos a hacer es alterar la sesión para poder crear un usuario. Entonces alteramos la sesión, creamos el usuario Daniel Admin. Listo, creamos el usuario. Lo otro es darle permisos a Daniel Admin para que pueda crear otra conexión. Le damos permisos. Lo que vamos a hacer es crear otra conexión que se va a llamar biblioteca. Usuario es Daniel Admin y la contraseña. Probamos conexión. Conectamos. Una vez conectados, lo que vamos a hacer es ingresar. Desconectamos de system. Acá vamos a llamar al script. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear las tablas. Creamos 4 tablas nosotros en nuestro trabajo, que es la tabla de usuarios, la tabla de autor, la tabla de libros y la tabla de préstamos, con sus respectivos primary key y otras características. Entonces creamos la tabla de usuario, creamos la tabla de autor, creamos la tabla de libro y creamos la tabla de préstamos. Listo. Aquí, para poder ingresar, bueno, vamos a crear una secuencia para el ID del usuario para que sea autoincremental y que inicie en el 1 y que termine en el 1000 y que el salto sea de A1. Entonces seleccionamos esto, comando, lo ejecutamos. Para ingresar los campos de las tablas tenemos que dar otro permiso. Pero lo que vamos a hacer es salirnos de acá de biblioteca, conectar de nuevo a system y traemos el script. Lo que vamos a hacer es alterar la sesión, system, y le damos el permiso de esta. Listo. Podemos verificar en biblioteca, conectamos a biblioteca, traemos el script y ya podemos ingresar datos. Verificamos, dice que le faltan privilegios. Revisamos el system. Yo lo que recomiendo es desconectar siempre las bases de datos. Conectamos system de nuevo. Traemos el script. Alteramos la sesión de nuevo. System. Y le damos el permiso de administrar, de crear. Cerramos la tabla biblioteca. La tabla system, perdón. Abrimos biblioteca. Lo que vamos a hacer es ingresar de nuevo el script y verificamos si ya podemos ingresar campos. Ya podemos insertar los campos. Insertamos todos los campos. En este caso son 10 campos. Si queremos verificar que si quedaron insertados, ya vamos a la tabla de usuario con un select y si quedaron insertados. Vamos a hacer lo mismo con la tabla de autor. Ejecutamos el comando, creamos la secuencia y ingresamos los campos.
Listo, aquí en la tabla del libro vamos a ingresar los campos con este comando, todos de una sola vez. 10 filas insertadas, lo mismo con préstamos, 10 filas insertadas. Listo. Acá vamos a ejecutar otra vez de nuevo el script. Y lo que vamos a hacer es crear vistas. Para crear vistas debemos de darle este permiso al usuario a Daniel Admin en biblioteca. Entonces nos desconectamos de biblioteca. Damos los cambios y venimos a System. 1, 2, 3, 4. Listo. Conectamos a System. Damos el permiso y verificamos si nos deja crear ya las vistas. Listo. Traemos el script. Venimos acá, crear vistas, intentamos crear esta vista, como podemos ver aquí no tenemos vistas aún creadas y creamos la vista. Si queremos visualizar esa vista, ingresamos el select y podemos ver lo que nos trae la vista, que se crea una vista con el nombre de ver precio del libro, nos trae título, precio del libro de la tabla libro. Con esto podemos llamar la vista y podemos visualizar los campos. Creamos otra vista y también podemos llamarla. Aquí en vistas ya podemos ver, actualizamos, refrescamos acá y ya podemos ver que van creando las vistas. Listo, vamos a crear índices. Como podemos ver acá, solo hay 4 índices creados por defecto. Vamos a crear los índices de nosotros. Índice 1, índice 2. Refrescamos y podemos visualizar los índices. Las secuencias las explicamos en arriba, esa sería la estructura. Pero si queremos revisar si la secuencia sí funciona, podemos visualizar. Acá hicimos un ejemplo con la tabla de autor. Tras estos campos, vemos que llega hasta el ID 1010. Vamos a ingresar un campo nuevo. Aquí, como podemos ver, no hay ningún valor que diga 1011, sino la secuencia. Y ingresamos este campo. Revisamos en la tabla de autor y está el 1011. Como podemos ver, si está funcionando en la secuencia. Acá tenemos para las consultas, tenemos un select para traernos la tabla de usuarios. Select asterisco from, traemos la tabla de usuarios. Acá tenemos un grow, que sería un grow B, que nos sirve para contar todas las columnas de los usuarios de la columna nombre. Entonces seleccionamos el count y nos cuenta todos los usuarios. Acá tenemos un order by, que nos va a ordenar por orden alfabético la tabla de los nombres, pero la tabla de los usuarios, perdón, de la columna nombres. O sea, acá nos venimos y como podemos ver está ordenado de manera alfabética. Vamos a crear un join, a una consulta, un join, que en este caso nos va a traer el título del libro, el precio del libro y el nombre del autor. En este paso vamos a crear un trigger que se llama trigger o disparador. Acá no tenemos ninguno, como pueden ver. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla de control, que es donde van a ingresar los datos del trigger. Entonces creamos la tabla de control acá y luego creamos el trigger. Listo. Una vez creado el trigger y la tabla de control, podemos ver acá en las tablas que ya está la tabla de control y el trigger funcionando. Entonces revisamos trigger. Listo. Entonces ya una vez creada la tabla de control, podemos seleccionar la tabla del libro para verla. Acá podemos ver la tabla del libro y ejecutamos este comando. Acá sigue el 1011 para mirar lo que hace el trigger. En este caso creamos un trigger para que nos llevara el control de cuando ingresan un dato o un campo a la tabla de los libros. Entonces seleccionamos acá, colocamos acá esta fila, la insertamos, eso de nuevo,
colocamos un valor del libro y acá seleccionamos un autor, puede ser el 2, selecciono el comando, insertamos, insertada filas, revisamos otra vez la tabla de control y acá dice que Daniel insertó el día 11, acá está la fecha, un dato. Si queremos ver el dato, podemos ingresar acá y vemos que quedó el dato insertado, o sea que no está funcionando el trigger. Lo siguiente es crear una función. Acá tenemos la función que creamos, que es esta. Creamos la función. Acá podemos verificar la función, llamando a la función, que lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando un libro vale 50.000 o menos, va a colocar que es económico, y cuando un libro se pasa de 50.000 va a colocar que es costoso. Aquí podemos visualizar que vale 85.000 y tiene costoso, y los que valen menos de 50.000 son económicos. Listo. Por acá podemos crear un procedimiento almacenado con este comando. Bueno, qué pena, la función ya fue creada. Entonces llamamos la tabla del libro, cerramos este compilador para visualizar la tabla del libro y los precios, y lo que cuando ejecutamos este comando nos va a subir el 0.5 de el valor total del libro. Entonces ejecutamos, vamos a los procedimientos almacenados, aumenta el precio, borrémoslo de nuevo y lo vamos a volver a crear, que lo creé como mal. Entonces acá creamos el procedimiento almacenado, listo, y revisamos la tabla del libro para que veamos los precios y ejecutamos el comando. Acá volvemos a la tabla del libro y como podemos ver aumentó el 0.5% del valor del libro. Podemos visualizar el procedimiento almacenado funcionando correctamente. Y para creación de usuarios tenemos que irnos al usuario system de nuevo, cerramos el usuario system, nos conectamos al system. Entonces vamos a crear otro usuario, que van a ser los usuarios de mi compañera. Este usuario, entonces lo mismo que vamos a hacer es alterar la sesión primero, system, sí, y crear el usuario. Creamos el usuario, le damos unos permisos, y ya con eso ya podría ingresar a la tabla de biblioteca. Si queremos crear otro usuario, por ejemplo, podemos crear este usuario también, y con este comando de acá abajo le podemos conceder, aquí le concedemos permisos, y con este le podemos quitar todos los permisos. Aquí podemos visualizar que todos los comandos están funcionales. Podemos visualizar también por acá en esta parte de usuarios que tenemos el Daniel admin, el Amy que creamos y el de user prueba. Eso sería todo. Podemos visualizar acá en la tabla space biblioteca todos los objetos que se crearon: índices, vistas, funciones, procedimientos almacenados, triggers o disparadores, las secuencias, todos en la base de datos de nosotros. Para nosotros exportar o hacer un backup de la base de datos, le damos clic en herramientas, exportación de base de datos, seleccionamos la tabla de biblioteca, dejamos esto por defecto, revisamos acá en qué ubicación lo queremos. Eso ya es muy personal donde lo queramos. Por ejemplo, aquí lo voy a seleccionar acá, le voy a colocar guardar, aquí le ponemos que se va a llamar biblioteca,
le damos siguiente. Acá lo que vamos a hacer es todos los objetos o todas las que vamos a hacerle copia. Damos siguiente. Acá le damos consultar. Vemos que consulte la base de datos de nosotros. Lo pasamos para el otro lado. Le damos siguiente. Acá le damos, aquí podemos especificar los datos. En este caso vamos a hacerle copiar todos los datos de todas las tablas y todos los objetos que creamos. Y por último le damos terminar. Aquí esperamos unos segundos que se demora la copia en generarse. Esperamos. Listo. Podemos verificar la copia que quedó en escritorio. Una carpeta que se llama universidad, bases de datos, biblioteca. Esta es la copia de nosotros. Esta es la copia de nosotros. Archivo SQL. Y eso es todo.